Yo siempre, de mi experiencia política, si he sacado alguna enseñanza, es que un político debe siempre hacer y decir lo que pueda hacer y decir en público. Y si no, pues mejor que no haga nada y se calle, ¿no? Yo creo que eso es un sistema difícil de llevar a la práctica, lo reconozco, pero que tiene todo que ver pues con esta necesidad de transparencia y de ver cómo se articula la transparencia, sobre todo porque en España además somos muy dados, somos un poco dusonianos, ¿no? O sea, pensamos que la gente, todo el mundo es bueno, ¿no? Entonces no hace falta hacer leyes pues que entren en minucias sobre qué se puede gastar, qué no se puede gastar, qué se puede regalar, qué no se puede regalar, y ese tipo de cuestiones. Y yo creo que eso es un inmenso error. Cuando se prescinde del derecho y se confía todo a la moral individual, mal asunto. Yo creo que hay cuestiones de alcance público que mejor que lo regule el derecho, porque ya tenemos suficiente experiencia de que la desregulación jurídica parece que puede llevar a circunstancias bastante tristes a la larga. El embajador ha sido muchos años una persona que ha ocupado cargos relevantes en la política de su país. Fundamentalmente ha sido senador durante varias legislaturas y presidente del Senado en momentos claves de la vida política de Chile. Actualmente desempeña como embajador en nuestro país y me parece que está llevando unas relaciones que son como muy útiles y que intentan en todo momento, en un plano de igualdad posible, establecer una bidirección en las relaciones entre los dos países, tanto en las inversiones comerciales como culturales y también políticas. Señor embajador, Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, José María. La verdad que no sé en qué minuto acepté esta invitación, porque la verdad es que con los títulos que he leído de los que participan en esta mesa, se produce una cierta temor a poder tratar de decir algo novedoso respecto a un tema que no me cabe la menor duda que a todos nos interesa. Nosotros en Chile, al igual que en todas las transiciones, vivimos momentos muy particulares. Yo la verdad es que he tratado de introducirme en la transición española y poder entender el proceso político español, porque no cabe la menor duda que nosotros, herederos de España, tenemos las mismas virtudes y también las mismas limitaciones a veces para poder avanzar. Y en este aspecto a mí me ha interesado muchísimo todos los aspectos que dicen relación con lo que ha ocurrido en épocas paralelas de nuestra historia. Y también de algunos países que, si bien no son hispanoparlantes, son latinoamericanos, como el caso francés. Y me ocurrió y inicio mis reflexiones con mayo del 68. Yo soy una persona mayor, tuve la oportunidad de estar en mayo del 68 en Suiza, cuando leí las noticias en la mañana de que estaba surgiendo una cosa extraña de gente que salía a la calle a reclamar y a reunirse y a provocar situaciones que naturalmente provocaron gran alarma en países europeos. Yo tomé el avión y me fui, era más joven naturalmente, y me fui a París. Y yo, convencido de que sabía francés, me acercaba a los grupos para lograr entender qué es lo que decían. Y a unos les entendía una cosa y a otros les entendía exactamente lo contrario. Entonces le eché la culpa a mi francés, de que no lo entendía claramente y que estaba realmente haciendo algo que me faltaba una compenetración de lo que estaba ocurriendo. Y la verdad es que no era mi francés, era de que había una irrupción de nuevos ciudadanos, de nuevas personas. La palabra ciudadano a lo mejor no exactamente, era gente joven, a lo mejor no eran mayores de 21 años que tenían derecho a estar inscritos y pertenecer entonces a la categoría de los ciudadanos romanos, sino que simplemente era gente joven que aspiraba a que se materializaran ciertas inquietudes. Y este proceso coincidió, porque después lo averigüé, con que Francia entraba y se incorporaba a un grupo de países que había derrotado, ¿no es cierto?, el tema límite de los $15.000 per cápita. En ese tiempo era una cosa bastante importante. Mayo del 68, Francia se incorporaba a ese club, ¿no? Y esa gente, en el fondo, estaba haciendo lo mismo que están haciendo hoy día, a lo mejor en nuestros países, y en mi país particular, de una irrupción de una clase media
joven, o una clase media que tiene muchos jóvenes, lo digo así, y que o probablemente en Asia se está a empezar a producir lo mismo, y en países también europeos, con los indignados a lo mejor pudiéramos nosotros entenderlo o relacionarlo de alguna manera, no me atrevo. Pero en todo caso hay ciertos parámetros que a mi juicio tienen unas ciertas características que vale la pena anotar. Desde luego, ese nuevo ciudadano está un poco ausente y es un observador y no es un actor de la realidad política de los países. No se siente parte y culpa al sistema y al modelo de no ser integrante de una definición o una decisión. Y por eso ellos muy rápidamente deslegitiman a los actores políticos, a los actores públicos. Además sospechan de ellos. Y sospechan de que son personas que les ocultan, como decía el presidente, cosas que le esconden detrás de las o abajo de las alfombras o detrás de las cortinas se oculta algo. Y algo que ellos quisieran saber, algo que ellos quisieran o perciben que es importante. Ellos se sienten excluidos del modelo político. El modelo político a ellos no los satisface, porque en la práctica, y en el caso de nuestro país es evidente, no el registro de inscripción para votar, por ejemplo, era hasta hace muy poco tiempo atrás un registro que era voluntario. O sea, el que quería votar tenía que inscribirse voluntariamente y si estaba inscrito tenía que votar obligatoriamente. Una cuestión bastante curiosa. De esa perspectiva, nosotros hace algún tiempo atrás, yo mismo lo hice, presenté un proyecto para hacer exactamente lo contrario. Inscribir obligatoriamente, que se produjese una inscripción automática de los ciudadanos y que hubiese una votación voluntaria y que ellos, si querían votar, tuvieran la opción, la libertad de hacerlo. Cuestión que provocó una falta de comprensión de muchos sectores, y de izquierda y derecha, no estoy diciendo de un sector determinado, porque le tenían miedo a la irrupción de esta gente nueva que no se sabía qué decisión iban a adoptar desde el punto de vista político. Una cuestión bien curiosa, después de 15 años, a ver, esto yo lo planteé el año 96, cuando fui por primera vez presidente del Senado, se lo planteé al presidente Eduardo Frei, lo quiero hacer testimonial, porque además yo creo que es importante hacerlo. Y en aquel tiempo me dijo, este es un profundo error, me dijo, tú estás incorporando a personas que no quieren, pero eso yo no lo sé, le digo, de que quieran o no quieran participar. Lo único que sí sé es de que ellos cada vez se van a sentir más lejos de nosotros, de los actores políticos, porque en el fondo no se van a sentir participando activamente de nada. Hoy día, recién, o sea, después de 15 años, estamos nosotros con una propuesta aprobada del mismo proyecto que estaba presentado, que se aprobó definitivamente y se está implementando. No hemos tenido todavía ninguna elección con esta irrupción de 5 millones, que es un país muy pequeño, pero 5 millones más de los 8 que existían, vamos a tener 13 millones de electores nuevos. No se sabe lo que va a pasar, o sea, es fantástico, es lo más atractivo que hay. Ahora, hay también una situación que tiene relación con la parte económica, porque no cabe la menor duda de que hoy día la gente aspira y tiene un deseo legítimo de tener un mejor estatus económico. Y ese estatus económico, a veces ellos se lo atribuyen a un personaje, a un ogro, ¿no es cierto?, que se llama Estado, o para algunos Estado, y le piden al Estado. Yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice, bueno, el Estado, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace este otro? Entonces hay una cierta tendencia, estoy hablando de mis países, no de España, ¿por qué no hace esto, no hace este otro? No hay una introspección de los individuos, hay de todo, pero en general, a decir, oiga, ¿por qué yo no puedo hacer esto dentro de esta materia? Y se está produciendo una emergencia, una irrupción de una clase media que yo estoy contentísimo que exista, porque no cabe la menor duda que ese es el objetivo, de que si nosotros vamos a crear desarrollo, esto sea con equidad, y este desarrollo con equidad permita la participación real
de la gente en los procesos políticos y en los procesos económicos de todos los países. Entonces, dentro de todo este tema del desarrollo económico y del desarrollo político hay, y aquí entro en materia, hay un elemento que a mi juicio es clave, que se llama transparencia. Porque no cabe la menor duda de que si nosotros no tenemos ese elemento encima de la mesa, nosotros vamos a limitar el desarrollo económico o vamos a limitar el desarrollo político de una manera desgraciadamente muy fuerte. Porque en la práctica, el desarrollo económico, si no se hace con claridad, si no se hace con una institucionalidad coherente, y dentro de la institucionalidad coherente, yo creo que la primera, Alejandro, la primera, tal vez darle una... en un Estado de Derecho, la primera, a mi juicio, Estado de Derecho es igual a transparencia. Yo tal vez a lo mejor estoy cometiendo un error de docente, digamos, de hacerlo así, pero yo la verdad es que creo que si seguimos la división e independencia de los poderes clásicos del Estado y seguimos hablando de un Banco Central independiente y autónomo en un modelo económico determinado, estoy hablando del modelo económico chileno, con un tribunal constitucional que está definido como un tribunal que efectiva y realmente responde a los tres poderes del Estado. Yo sé que ustedes tienen hoy día un tema con el Tribunal Constitucional, yo espero que ustedes lo resuelvan, porque el Tribunal Constitucional, a mi juicio, es muy importante. Si nosotros colocamos en la Constitución lo que hay que colocar, que son los elementos esenciales. Un tribunal de la libre competencia que regule, porque hay excesos, ¿no es cierto?, que tienen que ser limitados, un Estado subsidiario y regulador, y una norma constitucional que contenga el concepto de transparencia, porque la verdad es de que hasta hace muy poco tiempo atrás, hasta el año 2005-2006 en Chile, nosotros no habíamos tenido la posibilidad de llegar a una definición que fue impuesta por la gente, porque la verdad es que esto lo impuso la gente, las personas, los individuos impusieron este concepto. Y este concepto está en parte, digamos, es hoy día uno de los elementos que nosotros usamos para decir por qué hay que ir a Chile, por ejemplo, a invertir o qué sé yo. Entonces nosotros ponemos alta transparencia, pero lo ponemos como un elemento muy capital, ¿eh? Junto con competitividad es transparencia, ¿eh? Porque en definitiva es muy claro de que también los agentes económicos consideran a la transparencia como un elemento capital dentro de esto. Pero yo diría que ¿por qué es necesaria? Y la pregunta que nos formulamos, ¿por qué es necesaria la transparencia del Estado y de la política? Porque nosotros estamos convencidos que el fortalecimiento de la democracia, desde las instituciones políticas y de la participación ciudadana, debe necesariamente contar con una confianza pública. Esta confianza pública se expresa en que la gente piense de que nadie le está ocultando nada y que ellos están sabiendo todo lo que tienen que saber. Y no lo que el Estado quiere que la gente sepa, sino que todo lo que ellos, porque este es un derecho, el de informarse, y no es simplemente una cuestión menor. Nosotros el año 91, cuando iniciamos el año 90, iniciamos nosotros el proceso de transición, nosotros teníamos la máxima confianza en la Iglesia, en los ministros y en el Congreso. Una cuestión muy clara. Hay una encuesta del Centro de Estudios Públicos en Chile que le daba a diputados y senadores, por ejemplo, un 74,1% de confianza pública, de confianza social. Sin embargo, el año 2012, o sea, recién, el Senado obtiene 25% y los diputados obtienen el 21%. Entonces, hay algo raro aquí en todo este cuento, o sea, porque hay una falta de legitimación y hay una falta de consideración de la gente respecto a los actores públicos, lo que es muy malo, porque en definitiva, en una democracia representativa todos sabemos que lo hacemos a través de actores, y estos actores tienen que estar de una manera muy clara con un compromiso ante la opinión pública y particularmente transparencia. Esto es un proceso que se viene generando desde hace muchos años y que nosotros creemos que en alguna medida se debe a la falta de transparencia que existió en el país durante un tiempo prolongado y que nosotros ahora, el año 2005, pero que la ley misma empieza a operar en el 2008, empieza a actuar. O sea, la gente hoy día está recién empezando a percibir, ¿no?, de que hay elementos que ellos no conocían y que ahora están conociendo y que están valorando, que están evaluando. Y esto a mí me parece que es parte de un gran acuerdo de Estado. Allí mi amigo Alejandro puso esa foto,
Yo estoy con Ricardo Lagos, yo era el presidente del Senado cuando Ricardo Lagos era el presidente de la República, y nosotros convinimos con él. Yo soy de centro derecha, Ricardo Lagos de centro izquierda, y convinimos en que debíamos tener que hacer un ajuste en las normas constitucionales. Él me señaló cuáles eran los temas que a él le interesaban, me habló de los senadores institucionales o designados, ustedes se acuerdan, que eran propios de la transición y que nosotros eliminamos. Y yo le dije, a cambio de eso, y yo estoy de acuerdo, pongamos una norma que diga que todos los actos y resoluciones de los organismos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, sean públicos. Ese es el precio que yo le pongo al cambio de los senadores institucionales, de los senadores designados. Y así nos fuimos, pues, así nos fuimos caminando, paso a paso, golpe a golpe, como en la poesía, ¿no es cierto?, para conseguir acuerdos, porque los acuerdos se consiguen así. Los acuerdos en política, y aquí hay muchos actores políticos, yo ya soy un ex político, a pesar que dicen que nunca se abandona esto, yo diría de que está planteado en esos términos. Y esa norma se convirtió en una norma de la Constitución Política del Estado. Y estos dos caballeros, que eran mis colegas en aquel tiempo, el senador Larraín, de centro derecha, y el senador Gamuri, de centro izquierda, o izquierda, como usted quiera llamarlo, presentaron un proyecto de ley, los dos, juntos, presentaron un proyecto de ley en la cual se aprueba, se plantea y se aprueba la ley de transparencia de la función pública y el acceso a la información de la administración del Estado. ¿Con qué estoy diciendo con esto? Primero, que el Senado la aprueba por unanimidad, y segundo, de que la Cámara de Diputados también con unanimidad, con algunas modificaciones. Entonces hay un gran consenso transversal que es elemental y fundamental para poder entender, y esencial para poder entender cómo uno tiene que llegar a un gran acuerdo de transparencia, porque de otra manera es muy difícil poder entender, porque este es un tema cultural, es un tema social, es un tema político, es un tema que tiene muchas aristas. Y desde luego, entonces, yo lo que estoy tratando de señalar es de que este acuerdo tiene que ser un acuerdo transversal. Nosotros hace algunas semanas atrás, en marzo del 2012, y con la Universidad de Alcalá de Henares y con la Universidad Católica de Chile, nosotros hicimos y la Fundación Chile-España, naturalmente, que es un elemento muy importante dentro de la acción que estamos implementando Chile en España. Nosotros hicimos un seminario en la que nosotros les pusimos a los distintos representantes de los parlamentos nacionales y regionales de España los fundamentos y los contenidos de la Ley de Transparencia chilena. En aquel minuto, Antonio Garrillo, un gran amigo nuestro, ¿no? y muy conocido de usted, que es miembro del Consejo de Transparencia, y Jesús Lizcano participó muy activamente de ese seminario junto con otros destacados panelistas, dijo que Chile tenía una capacidad muy especial para hacer siempre la excepción a la regla general. Eso lo decía Antonio Garrillo. Y es cierto porque la verdad es que a lo mejor por estar tan lejos, detrás de las montañas, detrás de la empalizada, como decía alguien, nosotros conseguimos hacer una excepción, porque en definitiva yo creo de verdad de que Chile tiene una trayectoria que, si ustedes la estudian, de 200 años, se van a encontrar con una tremenda sorpresa. Por ejemplo, me decía alguien, estaba en Cádiz con la Pepa, y me decía, bueno, ¿y ustedes cómo reaccionaron con la Pepa? Me preguntaba, creo que Teófila Martínez se llama la alcaldesa. Sí. Entonces yo le decía que nosotros teníamos una Pepa propia. Entonces me decía, ¿pero qué me está diciendo? ¿Pero qué me dice? ¿Pero qué me dice? ¿Cómo tenían una...? Sí, claro, le digo yo, nosotros modestamente tenemos un reglamento constitucional, no iba a ponerle constitución porque en ese tiempo estábamos recién en pañales, un reglamento constitucional de 1812 que es muy parecido a la Pepa, pero que en uno de sus artículos dice que toda ley que provenga del exterior no tendrá ninguna validez en Chile. Nosotros lo que estábamos haciendo era declarar la independencia, presidente, de una manera muy, muy caballerosa, porque no queríamos tampoco romper así tan abruptamente los vínculos con la mamá. Pues, cuando uno se va de la casa, uno trata de no cometer, ¿no es cierto?, ningún desaguisado de ese tipo. Pero desde esa época nosotros estamos caminando por una senda en que tal vez ese de los pocos países que ha tenido muy pocas constituciones, lo que habla muy bien de un país, porque las constituciones no se cambian a cada rato.
Nosotros tuvimos tal vez una constitución que duró 100 años, que es la constitución de 1833, que duró hasta 1925. Y lo cierto es de que, y después de 1925, la del año 1980, y la verdad es que no tenemos más importante. Digo, habrán algunas cosas locas por ahí, por los años 14 o 22, 27, pero importantes 3. Entonces, yo rescato en estos estados de derecho de que el constitucionalismo y que la norma constitucional esté por encima de cualquier consideración es una cosa muy fundamental, y por eso que nosotros quisimos que la transparencia fuera una norma esencial dentro de los primeros artículos de la Constitución Política de Chile. ¿Cuáles son las características de la Ley de Transparencia en Chile? Desde luego de que todo acto o documento realizado con fondos fiscales es público. Una cuestión que es bastante general y que es bastante importante. Yo diría que prácticamente todo, ¿no? Si uno lo mira, todo acto o documento realizado con fondos fiscales es público. Y al ser público, debe ser conocido, sea en forma activa o pasiva, ya lo veremos, no por la gente, por cualquier individuo, por cualquier persona. Especifica, hay unas causales de reserva muy perfectamente definidas, ¿no? Y que exigiría una ley de quórum calificado para establecer la reserva o secreto, es cuando se habla del debido cumplimiento de las funciones del órgano, de los derechos de las personas, de la seguridad de la nación y del interés nacional. Estos 4 casos que son muy calificados serían admisibles, y siempre que existe un quórum calificado, cuando hablamos de quórum calificado no es simple mayoría, es mayoría absoluta, normalmente, para hacerlo entendible, un quórum de 2/3 de la ley. Y allí se establece la transparencia activa, que es la información, que es una información a disposición permanente de las personas a través de un sitio electrónico de cada organismo, actualizado a lo menos una vez al mes. Lo que efectivamente es un tema que no es menor, ¿eh? Yo les digo, y vamos a ver el caso de los ayuntamientos pequeños, es que es muy difícil poder hacerle exigible a ellos, porque en definitiva no tienen los recursos para poder colocar toda esa información a disposición de la gente. Pero tenemos que buscar la manera de que lo hagan, porque la ley no admite excepciones. Y una transparencia pasiva que corresponde al derecho de cada persona a solicitar y a recibir información de las instituciones del Estado sin la necesidad de decir por qué o para qué lo está pidiendo. O sea, no necesita fundamentar la causa del por qué. ¿Por qué estoy pidiendo esta? No, es porque yo quiero. Yo necesito información porque yo quiero. Muy bien. Se crea un consejo para la transparencia con atribuciones para fiscalizar el buen cumplimiento de la ley, que naturalmente, y se los cuento como anécdota, ¿no? Hoy día está discutiendo y acaba de emitir un dictamen bastante discutible, y que lo está viendo el Tribunal Constitucional, el dictamen del Consejo de Transparencia, en la que el Consejo de Transparencia estima que los emails que yo le he enviado a la señorita que está al frente, a Michelle Batet, ¿no es cierto?, son públicos. Yo como embajador le mando un email y el Consejo de Transparencia dice de que ese email es público y quiere saberlo. Y quiere saber, una persona cualquiera le pidió a un ministro que le dijese qué email había emitido el día 23 de marzo del 2012. Entonces el ministro dijo, oiga, usted está haciendo una presunción de que yo... Y se ha trabado una situación, de una discusión, de un debate muy interesante, al cual el alcance, hasta dónde llega la posibilidad de que de este email, ¿no es cierto?, que le mandaba a Merichel, tenga un interés público y que, claro, como yo usé el computador fiscal, ¿no es cierto?, ese es uno de los argumentos que da el tribunal, ¿no es cierto?, el Consejo de la Transparencia, para decir que debe ser conocido. Sin embargo, en una primera exploración, el Tribunal Constitucional detuvo la entrega a lo menos de los emails dados por el Consejo de Transparencia, porque quiere ir al fondo para saber, digamos, y emitir yo después les voy a contar qué pasó al final, no con esto, pero es un tema que para que ustedes vean los alcances de lo que se pueda surgir. Este Consejo de Transparencia es un organismo autónomo y colegiado, con 4 consejeros que son elegidos por el presidente y ratificado por los 2/3 del Senado. El Senado, entre paréntesis, en Chile, como un régimen presidencial, es más importante que el Congreso de los Diputados, voy a decirlo así, el Senado de Chile.
Es como en Estados Unidos, digamos, es el equivalente, digamos, a un régimen presidencial, guardando todas las proporciones del caso. Un órgano garante del derecho a acceso, el Consejo de Transparencia, tiene facultad de fiscalizar y tiene facultades normativas. ¿A quién se aplica la ley? En plenitud al Poder Ejecutivo. Ministerio, intendencias son con los gobiernos regionales, o sea, los gobiernos de las regiones. Acá en la intendencia no son elegidas directamente por el ciudadano, sino en Chile son elegidas por el presidente de la República, los intendentes. Pero no el Consejo Regional, que sí es elegido por una elección indirecta, se está discutiendo de que se elija directamente. No sé si vamos a llegar al mismo sistema que tienen ustedes en España, digamos, de estas autonomías muy marcadas, ¿no es cierto? Hay gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, ayuntamientos, son las municipalidades, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Todos ellos están bajo la férula de la Ley de Transparencia. El Congreso Nacional, por ser un poder distinto, y el Poder Judicial deben adoptar su propia regulación de transparencia. Y aquí es donde nos encontramos con situaciones bastante curiosas, porque quienes dictamos la ley de transparencia en el Congreso, a veces no somos lo suficientemente generosos para que también haya la transparencia debida en los organismos que nosotros estamos dirigiendo, en este caso, ¿no?, en el Senado. Yo les voy a contar una anécdota que es reveladora de lo que les estoy diciendo. Cuando se dicta la Constitución del año 2005, o sea, no la Constitución, la reforma constitucional que incorpora el año 2005, la norma de transparencia, nosotros entendemos de que cuando está dictada, aun cuando no se ha dictado la ley ni el reglamento, está operando la norma constitucional. Yo era presidente por segunda vez en el Senado y tomé la decisión de terminar con un sistema para votar a los ministros de la Corte Suprema de Chile en secreto. Entonces puse en votación y dije en votación pública. Ustedes no se van a imaginar lo que ocurrió. Me pudieron haber sacado en camilla, porque la verdad es que se armó un guirigay enorme. Y se armó un guirigay enorme porque resulta que tanto gente que era de mi sector como gente que no era de mi sector dijeron que como yo osaba transgredir el reglamento de la sala del Senado con una norma, ¿no es cierto?, que aún no tenía una reglamentación. Y yo le dije que a mi juicio las normas de transparencia estaban operando ipso iure, de modo de que yo, como tenía la facultad de interpretar el reglamento, interpretaba de que esta norma estaba derogada tácitamente por la modificación constitucional y decretaba que se declarara pública. Pidieron todas las argucias que ustedes saben y conocen, ¿no es cierto?, segunda discusión, segunda votación, aplazamiento de la votación para el día siguiente, todo ocurrió. O sea, no hubo nada que se dejara de ocurrir, hubo reunión de portavoces, nosotros le llamamos comité, reunión de portavoces, de todos los sectores reclamaban de cómo estaba transgrediendo tan claramente. Yo le decía que yo no estaba transgrediendo nada, que yo lo que estaba haciendo, estaba aplicando una norma constitucional que a mi juicio debía imponerse. Y finalmente terminamos aceptando el dictamen del presidente, porque yo tenía la facultad de interpretarlo. Ellos me podían censurar, fui amenazado de censura, incluso por gente de mis propios partidos, pero se estableció la norma de transparencia y se votó públicamente por primera vez. Porque ¿qué es lo que ocurría antes? Antes ocurría de que como la votación era secreta, entonces nadie sabía, y se necesitaba 2/3, nadie sabía quiénes estaban votando a favor de una determinada persona y cuáles eran las razones por las cuales se votaba a favor o en contra de esas personas. Yo lo que señalaba de que la gente tenía el derecho de saber de cuáles eran los fundamentos que debía tener una persona y que esos fundamentos debía conocerlos nuestros electores y la gente que votaba por nosotros. Entre paréntesis, el sistema nuestro es de votación abierta, y aquí yo les digo de que ustedes van de pronto a encontrar, si no soy yo el que tengo que hacer estas recomendaciones, se van a encontrar con un problema, porque en definitiva en Chile usted vota por la persona, no vota por la lista, son listas abiertas. Y este tema es un tema que finalmente ustedes van a tener alguna dificultad, porque aquí yo me paseo con cualquiera de los parlamentarios aquí por la calle Serrano y no los conoce nadie.
allá en Chile te para la gente y te dice, oiga, ¿por qué usted hizo esto? ¿Ah? Oiga, porque te conocen, porque saben exactamente quién eres y por qué votaste y por qué no, o por qué votaste sí, por qué votaste no, por qué hiciste esto, por qué hiciste esto otro. Con mucho respeto, ¿ah? No hay nadie que te falte el respeto, ¿ah? Ni cosa que se parezca. Pero hay una relación directa de participación del elector con el elegido, y que muchas veces no responde a voluntades políticas determinadas. O sea, hay un porcentaje de gente que vota, ¿no es cierto?, por la tendencia que uno tiene, vota por uno, pero no necesariamente son todos iguales. Hay un porcentaje que pensando distinto te vota por la persona. Y eso me parece que hace que la gente se acerque a la política. O sea, yo cuando estoy hablando de transparencia también estoy hablando de que hay que ayudar a la gente a tener esta cercanía. Pero en fin, yo, perdonen que haga todas estas observaciones, las hago simplemente va a ser un poco menos árida, ¿no?, la conversación por esta reflexión que estamos haciendo en conjunto. ¿Te saltaste una? No. ¿No? Está bien. Bueno, para que ustedes vean lo dócil que soy. Ha trabajado muchos años conmigo. El derecho a acceso a la información pública, la ley consagra el derecho de todas las personas a solicitar la información que requieran ante el organismo obligado por la ley. No se requiere más identificación que un nombre y una dirección de envío. Y no se debe indicar de para qué o por qué la está pidiendo. Y es gratuita, salvo gasto de reproducción de documentos, una fotocopia, en lo que el Consejo reguló por instrucción. El organismo tiene 20 días hábiles prorrogables a 30 para responder. A mí me gustaría, Alejandro, que tú les explicaras, porque Alejandro viene llegando, es el agregado cultural de la embajada, pero una persona que ha tenido también una participación muy importante. Fue presidente de la Federación de Estudiantes, entre paréntesis, de la universitaria. Perfecto, dos cosas muy simples. Este es un ejercicio de transparencia pasiva, este es una solicitud que se puede hacer vía internet, la persona se mete y dice, yo NN quiero solicitar tal información del ministerio, voy a poner el caso que yo conocí, de educación. Yo fui asesor de 3 ministros de educación en los últimos 2 años, ya que el sistema de más alta rotación en Chile es el Ministerio de Educación. Y me pasó que yo cuando conocí la oficina mía, era asesor en el 7º piso, al lado de la oficina del ministro, pregunté quién eran los que estaban al lado, la abogada del ministro, el jefe legislativo y el asesor de transparencia. Pero pregunté, ¿qué es eso? No, hay una persona dedicada solo a que se cumpla la ley de transparencia en este ministerio. Una persona, abogado, full time. Eso es un primer criterio que a mí me marcó mucho porque es una cuestión cara, es una cuestión muy cara, pero él no trabaja para el ministro, trabaja para que se cumpla la ley de transparencia en el ministerio, que es distinto. Esa es la primera cosa. Nos llegaban estas solicitudes con cierta habitualidad, no le voy a decir todos los días, pero podríamos decir todas las semanas. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, por ejemplo, de la cual yo fui presidente, como dijo don Sergio hace muchos años atrás, nos solicitó en una ocasión 21 datos de información que él consideraba relevantes. 21 cosas. ¿Cuánto se gastó en esto? ¿Para qué está convocado a tal concurso? ¿Qué becas se han entregado este último año? ¿Si han disminuido o no han disminuido las becas por razones socioeconómicas? ¿Si los recursos se van más a las universidades públicas o a las privadas? Una cantidad impresionante de argumentación. Teníamos 20 días para responder, como dijo don Sergio. Nosotros pedimos la prórroga porque no fuimos capaces de contestar en 20 días, habiendo tenido a esta persona dedicada full time a eso y otros ayudándole, incluido yo en algunas cosas, ayudándole para que la respuesta fuera satisfactoria de acuerdo a lo que solicitó el usuario, que no te... me acuerdo que en la reunión que evaluamos esto, dice, ¿y para qué lo quiere? No dice. Bueno, la norma dice que no tiene que decir. O sea, si lo dice, y si no lo dice, no lo dice. Ningún problema. Y lo entregamos después, no sé si fue al día 25, y ahí se entregó. 2 cosas. Se mezcló la transparencia activa y pasiva. O sea, por lo menos 8 o 10 respuestas de las 21 eran respecto de la pregunta 7. Lo remitimos al link tanto de la página web del ministerio donde podrá encontrar esta información. O sea, él podría haber llegado a esas respuestas si él hubiera usado de nuestra transparencia activa, o sea, de lo que nosotros ya habíamos mostrado en la página web institucional. No hay ningún problema, con esa respuesta basta. Ese es un penúltimo comentario. Y el último, muy notable, es que el día antes de que venciera el plazo de 20 días,
este dirigente envió legítimamente, por lo demás, a todos los presidentes de centros de alumnos de la Universidad Católica y otros dirigentes un email diciendo que al otro día vencía el plazo y que el Ministerio de Educación no había contestado. Él no sabía si por falta de compromiso con la información o por deseos de esconder algo o por la razón que sea. O sea, ejerciendo una presión que es de carácter político, podríamos decir. Tiene todo el derecho. O sea, él está... Ahora, la presunción yo legítimamente considero que era infundada. Ahora, él estaba haciendo su juego, pero la exigencia de información que él estaba haciendo era correcta desde el punto de vista legal y además desde el punto de vista de la información, porque el ministerio no tenía nada que esconder, y menos cuando se está hablando de becas, porque yo puedo dar las becas a estos que tienen recursos y no a estos que no tienen recursos. Tengo que ser transparente con los recursos que tiene el Estado. Y la última cosa que lo comentó Sergio y tal vez se vuelve sobre eso, es que claro, para un Ministerio de Educación mantener esto es difícil, pero es posible. Para una municipalidad, un ayuntamiento pequeño, yo lo pongo en duda. O sea, tener un funcionario del perfil profesional de este abogado, del sueldo que requiere esa persona, de la capacidad que tiene para devolver todo en un plazo prudente, etcétera, etcétera, es una cosa que hay que trabajar. A lo mejor se puede crear grupos de ayuntamientos, ya se verá. Pero si se quiere transparencia, si es que se hiciera esa pregunta, ¿quieren ocultar algo? A lo mejor la respuesta sería, no tenemos ni una capacidad de entregar la información que nos solicitan. No tenemos la capacidad técnica, humana, profesional de hacerlo. Yo creo que es bueno conocer los casos prácticos porque también generan cierta dificultad. Volvemos al... En el país del día 23 de marzo de este año, en uno de los artículos se dice que la ley de transparencia en Chile, aprobada el año 2008, fue puesta como constitucional la norma en el año 2005-2006, y el 2008 ya tenemos la ley dictada con los reglamentos. Se suma, dice, a las 18 legislaciones similares que existen en la región. Pero en estos 3 años el avance en Chile ha sido muy notable y los niveles de percepción de corrupción, y que estos son índices de transparencia internacional, a lo mejor Jesús después nos puede indicar, y ustedes ven que los países en amarillo, nosotros la verdad es que somos una espadita chiquitita y amarilla que está a la izquierda, a la izquierda abajo, de la mancha roja grande que hay ahí, hay una línea amarilla, ¿no? Estamos dentro de los países que está considerado como equiparables, como Alemania, Japón o Francia, y nos sentimos muy orgullosos porque la verdad es que hay muy poquito. Creo que Uruguay es el otro país que está en amarillo chiquitito, que está entre Brasil y Argentina. Chile y Uruguay son tal vez los que tienen en América del Sur los niveles equiparables en transparencia. Después está Estados Unidos, una parte, Estados Unidos sí, está en México el que está un poquito más café, no sé, podrá ser por la droga o alguna cosa así, que hay algún problemilla por ahí, ¿no? Pero son muy amigos nuestros los mexicanos, así que no tengo por qué yo dudar de que van a llegar a ser amarillos completos. Y una parte de Europa, porque la verdad es que hay otra parte que está más café también, ¿no? Pero en fin, yo lo dejaría hasta aquí. Y unas últimas reflexiones, porque yo creo que ya hemos hablado suficiente, y es lo siguiente, que la ley de transparencia de Chile no fue hecha para periodistas y no sirve para todos. Esto es una definición, una cosa clara. No es un vademecum que sirva para cualquier cosa, sino simplemente es un inicio de un proceso que nosotros hemos tratado de explicitarlo de una manera muy concreta, de cuáles fueron las dificultades que existieron, y que son dificultades que las van a encontrar ustedes a la vuelta de la esquina. Es que nosotros tenemos una evaluación a casi 3 años de su vigencia, y que nosotros en esta evaluación creo que requerimos desarrollar una metodología, crear bases de datos, comparar, crear conciencia ciudadana. Yo creo que algo se ha hecho, se ha avanzado en esto. Hay un cambio sí muy cualitativo, que del derecho de la autoridad a la información se ha pasado al derecho de los ciudadanos a la información. O sea, hoy día la transparencia en Chile se entiende que es un derecho de los ciudadanos a requerirla. Y esto, naturalmente, este individuo, digamos, que emerge, que surge y que quiere mejorar su calidad de vida y que quiere... Parte de su calidad de vida es tener derecho a esta información. Y esto a mí me parece que es clave cuando nosotros queremos entender cómo surge y cómo nace y cómo se proyecta esta situación, digamos, cultural de una mayor transparencia.
Y este cambio cultural de la cultura del secreto a la cultura de la transparencia con el fin de secretismo y de convertir, yo lo decía en su tiempo, una caja negra, porque nosotros decíamos, en Chile existía una caja negra que nosotros sabíamos cuándo entraba un proyecto de ley y cuándo salía, pero en el intermedio no sabíamos nada. La tratamos de convertir en una caja de cristal para poder mirar en qué minuto se hizo tal cambio, porque antes no se sabía. No había en el Congreso, en aquel tiempo, estoy hablando de los años 90, no había un departamento de informática. Entonces nosotros creamos un sistema en que toda la legislación fue entrando, ¿no? Y en la biblioteca del Congreso, ustedes lo tienen aquí, está toda la historia de la ley, pero esa historia de la ley era muy difícil de rehacer porque había taquígrafos, había una serie de cosas. Hoy día prácticamente es instantánea la información. Y esto tiene que ver con una voluntad y una decisión de la gente que está metida en el cuento, de querer aproximarse a sus representados. Y la mejor manera es que este desafío de cumplir la ley para todos los países, nosotros la ejerzamos en nuestro país primero y no nos convirtamos en verdaderos, ¿cómo se llama?, no sé, predicadores de algo que en la práctica nosotros tenemos que dar primero fe de que somos capaces de hacerlo, con muchas dificultades. Nosotros todavía tenemos un montón de camino que recorrer, porque la verdad es que no es fácil. Ustedes vieron el tema de los emails que yo hice con Merichel. Eso todavía no sabemos si eso se va a resolver y cómo se va a resolver, porque hay un límite entre la vida privada, ¿no es cierto?, de una persona, que es un derecho constitucional, ¿no?, a saber, o el derecho a... ¿Cuáles son los límites de todo esto? O sea, esto es una cosa apasionante, presidente, y yo quiero felicitarlo de que ustedes nos hayan acogido y hayan tenido la audacia de invitarnos, porque la verdad es que nosotros no lo solicitamos, ustedes nos invitaron. Ustedes se hacen responsables entonces de esto que nosotros hemos hecho. Muchas gracias.